Amigas y amigos de Día Uno, buenas noches. Ya estamos en vivo. Bienvenidos a Conversando Realidades, este ejercicio periodístico de Día Uno. Y me da mucho gusto poder saludar a mi amigo y a nuestro experto en materia de políticas públicas, pero sobre todo de pobreza, Vladimir Ramos Cárdenas, enlazados hasta Ciudad de México. Vladimir, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches a todo el auditorio de Día Uno. Un gusto verlos, como ya es costumbre, este martes. Esperé que algún día iba a decir, como ya es costumbre, todos los martes. Muy buenas noches. Déjame hacerte unos apuntes así breve y ya nos han llamado ciertos personajes de la farándula para decirnos, oigan, ya cambien de tema, ese tema está muy agotado. Me quedé pensando, no, es un tema que todavía no se ha agotado en la vida pública y en la agenda de medios y en el espectro de lo público aquí en Chiapas. En fin, hoy tenemos algunas cifras oficiales. Adelante. Déjame mientras. No, bueno, qué poca percepción tienen de los temas que son importantes, y esto es justamente regresar a algo que he hecho yo insistencia, ¿no? Es que pues no es vigente para el gobierno, probablemente para las personalidades que te llaman, pero sigue siendo la verdad es, de todos los temas. Oye, Vladimir, hoy es, digo, aprovechando el momento, entiendo que estás en Ciudad de México, en Cámara de Diputados. ¿En qué está el legislativo federal actualmente? Que nos puedas comentar. Con gusto. Bueno, como ustedes saben, ayer los 31 de agosto se elige la mesa directiva. El día de ayer se iba a elegir la mesa directiva. Fue un intento que no se concretó. Faltaron 2 votos para que la nueva mesa directiva pudiera lograr las 2/3 partes. Entonces, en tanto que no se logró estas 2/3 partes, se pasa como fecha límite hasta el 5 de septiembre. Tiene esta legislatura para elegir a la mesa directiva de la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿no? O mejor dicho, elegir a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y de ahí y el día de hoy Y ahí es donde se esta que Noroña, te perdí. ¿Me escuchas bien ahí? Ahí te escucho, como que se perdió por momentos mi conexión a internet. Sí, okay. Sí te escucho. Te decía que el día de ayer, 31 de agosto, todos los años, los 31 de agosto, las legislaturas eligen a las mesas, en base al reglamento actual, se elige la presidencia de la mesa directiva. Ayer se subió una propuesta que no alcanzó las 2/3 partes, como nos marca la Constitución. Entonces, la misma norma establece que es hasta el 5 de septiembre como fecha límite para elegir a la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y el día de hoy hay sesión porque ya formalmente el 1 de septiembre inicia el primer periodo de sesiones del tercer año legislativo, y se inicia también con la recepción del informe de gobierno del titular del Ejecutivo, que hoy entregó la Secretaria de Gobernación el segundo informe de gobierno a la mesa directiva, que para efectos seguirá estando Laura Rojas hasta el próximo 5 de septiembre, que finalmente puedan elegir una nueva mesa directiva. Eso es lo que se está hoy. Hoy son discursos de los grupos parlamentarios, y hoy, terminando, es probable que haya una sesión extra para votar un reglamento especial para que la Cámara de Diputados pueda trabajar, se llama de manera telemáticamente, no virtual, telemáticamente a través de dispositivos móviles, poder votar para que el periodo de sesiones no se vea obstaculizado por el tema de la pandemia. De acuerdo. Oye, si me permites, y antes de entrar en materia, decir un par de cositas. Que nos dieras, así como dice Santiago Altúzar, estimado Vladimir, tu lectura acerca del segundo informe de AMLO. Muy breve, pero sí nos gustaría ver cómo lo estás pensando. Nada más coméntanos,
PRI, la tercera fuerza electoral, a quien correspondería la presidencia de la mesa directiva, no a PT, que también quiso hacer ahí algunos artilugios, algunas artimañas, hacerse de más diputados. Resultó eso, que bueno, ya no es insólito en esos días de que PRD le presta un par de diputados para mantener su fuerza parlamentaria. Y anunciar para la gente que nos está generosamente viendo y escuchando que vamos a rifar un libro a partir de una pregunta que tú generes y que se lo podamos enviar a esta casa para que podamos entender, contextualizar este gran tema que tenemos, que es la pobreza, ¿no? Por favor, Vladimir, si puedes darnos esos comentarios. Pues mira, pues de entrada yo te diría, te puedo hacer un comentario por respeto, como yo siempre lo he dicho, por respeto a la gente que nos está viendo el día de hoy. Puedo hacer un comentario en base a lo que vi hoy por la mañana al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las cifras que dio, sobre lo que informó. Pero un análisis puntual se los quedaría yo a deber para un tiempo, porque son 1,296 hojas más o menos el segundo informe. Entonces, sí leo rápido, pero la verdad no tan rápido. Entonces, pero... pero un general del segundo informe habló, mencionó la pobreza, el combate a la pobreza, algo de la pobreza, mencionó el tema, nuestro tema, el tema de día 1, ¿lo mencionó? Por supuesto. Creo que es un tema central en la agenda del presidente de la República. Ha sido un tema central en su agenda política, en su oferta política en los últimos años. No es un tema, de hecho, volvió a mencionar, es un tema que por el bien de México, primero los pobres, es un término que él ha acuñado en la comunicación política, le llamamos, es un call to action, ¿no? Es una manera, es decir, un call to action es la convocatoria, esa manera de estimular, de convocar a seguir un movimiento, y eso es lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel. Esto es como, para que se den una idea, yo creo que algo que hizo bien en su agenda, como hace muchos años ya. En 1994, cuando el levantamiento armado en nuestro estado, se volvió vigente un tema que estaba olvidado en la agenda pública, en la agenda del gobierno, y es el tema de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, con el levantamiento armado del 94, el tema indígena, el tema de los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, vuelve a estar sobre la mesa, sobre el debate público. Y después de lo que hemos visto en las últimas pláticas que hemos tenido, yo creo que si alguien ha insistido y ha hecho mucho hincapié en este tema, no estoy diciendo que lo haya solucionado ya, pero que lo ha traído con mucha vigencia y fortaleza a la discusión pública, el tema de la pobreza en México, sí es algo que se le tiene que reconocer al presidente actual de México, a Andrés Manuel López Obrador. De eso a que se haya solucionado el tema, como les he dicho, vamos a esperar a 2021 cuando salgan las cifras de los primeros 2 años y podremos decirlo. Lo que podemos adelantar desde ahorita pues son observaciones críticas en el sentido positivo de la palabra de los programas que se han implementado. Hablo de los millones que se han invertido en los programas para el desarrollo de México, para el desarrollo social de México, para la introducción. Algo, si se acuerdan, en su toma de protesta, en su primer discurso, él habló de regresar el estado de bienestar a México. El estado de bienestar es un tema que procura la salud, que procura la educación y la protección social. Entonces, es algo que él se ha comprometido. De acuerdo. Tenemos música de fondo. Sí, discúlpame. Oye, nada más coméntame brevemente, muy rapidito. PT intentando quedarse con la presidencia de la mesa directiva. Y bueno, y Fernández Noroña, pues, por la figura. Pero correspondía al PRI por ser la tercera fuerza y quien le correspondía, en términos legales, encabezar la mesa directiva en que es el último periodo de la legislatura actual, con Dulce María Sauri Riancho al frente.
¿En qué va eso? Faltaron 2 votos. Ayer festejó Noroña como un triunfo no haber permitido, que ellos no, que no se hubiera alcanzado el acuerdo y la mayoría para elegir al presidente. Y bueno, lo festejó porque pues, si no, como no, si no fue de él, no fue de nadie, ¿no? Así lo entendí más o menos. Mira, vamos a explicarlo así. Son 2 momentos. El momento 1, no, son 3 momentos. A nivel votación para diputados, es un hecho que el PRI obtuvo más votos que el PT. El PRI obtuvo alrededor de 7 millones de votos para diputados. El PT obtuvo, si me das, dame un segundo, te voy a decir rapidísimo este dato, porque es importante para la explicación, no me va a tardar. Dame un segundito. Aquí está. Miren, para que se den una idea, el PRI sacó el 16%, que fueron 7.161.000 votos, y el PT sacó el 3.8%, que fueron 1.700.000 votos. Bueno, esto lo digo por lo siguiente. El PRI obtuvo más votos, pero el PT obtuvo más diputados. ¿Por qué? Porque iba en una coalición. Bueno, entonces cuando llegan todos a la Cámara de Diputados el 31 de agosto, y que se va a elegir la mesa directiva, se va a elegir la Junta de Coordinación Política y demás, la coalición Juntos Haremos Historia toma una determinación. Encuentro Social, Partido del Trabajo, Movimiento de Regeneración Nacional, toman una decisión muy válida en ese momento, y es que para que el partido mayoritario pudiera tener la Junta de Coordinación Política durante los próximos 3 años, necesitaba tener mayoría. Entonces, es como el Grupo Parlamentario Encuentro Social y Partido del Trabajo le ceden a Morena diputados, y entonces Morena se queda con esa mayoría suficiente para tener la Junta de Coordinación Política por los 3 años. Se entiende entonces que al tú darle diputados al grupo parlamentario, estás renunciando a tu derecho de haber sido la tercera fuerza política, porque no se pueden tener las dos cosas. No puedo decir, Sí, claro. te entrego esto para que tú seas la fuerza mayoritaria, y después no, ahora devuélvenos para que yo tenga ahora la mesa directiva. Y eso ha sido, se ha planteado de manera, con mucha retórica, y la retórica ha generado mucha confusión, ha generado desinformación, y eso ha provocado desencuentros discursivos, desencuentros públicos en los diferentes coordinadores parlamentarios. Pero lo cierto es esto, es algo muy sencillo. Yo te di diputados para que mi coalición pudiera tener la mayoría, entonces estoy renunciando a esa tercera fuerza, ¿no? Entonces, por eso se habla del momento fundacional, es decir, al momento en que ya se establece cómo iban a quedar conformados los grupos parlamentarios. PT pasó de tener 61 legisladores, si no mal recuerdo, a tener 29, y el PES que se quedó con 31 legisladores. Entonces, es más, PT se va hasta casi, creo que el quinto lugar. Entonces, ese es el tema que los ha tenido en vilo. Sin duda alguna, Fernández de Noroña es un diputado que es seguido, que tiene a nivel nacional seguidores, tiene un discurso que agrada a un porcentaje de la población, y a otro porcentaje de la población no le agrada. Pero lo cierto es que ha sido un tema de manejo e interpretación de la ley, nada más. De Peligroso. acuerdo, sí. Sí, bastante. Ya ayer que dice, se va a quedar con ¿qué pasaría el PRI, una pandilla de criminales, asesinos? ¿Qué pasaría si el presidente, si nos meten en una crisis de ese tipo, asesina como cuando Colosio? Yo sentí que el discurso era desproporcionado en esa dimensión. En fin,
Noroña es el diputado de la mesa directiva en el corazón de los mexicanos. Zanjado el problema, a lo que sigue. Sí, Vladimir. Pero yendo a nuestro tema, a lo que nos convoca hoy, insistirle a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que esté atenta, porque en cualquier momento lanzamos una pregunta y le vamos a hacer llegar un libro que por aquí lo tengo. Un libro objeto de estudio en muchos centros profesionales de posgrado, mucho de maestría. A propósito, lo conocí ya por el 2017 más o menos. Me lo mostró mi amigo Luis Manuel García More, que le mando un saludo. Estábamos en las aulas. Aquí lo tengo. Permítame, Vladimir, un segundito también. Y es un librazo, pues, porque contiene una de las tesis, ¿no? Aquí lo tengo. Las políticas extractivas de algunos. A ver si puedo compartir mi pantalla. Aquí está. ¡Tarán! Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. ¿Por qué fracasan los países? De Daron Acemoglu y James Ann Robinson. Un librazo. Cuando lo lanzaron fue muy, muy comentado. Se convirtió rápidamente en un bestseller. Y te dice, entre otras muchas cosas, entre varios acentos que le ponen al tema, cómo son las políticas extractivas que dejan a los países pues en esa condición de pobreza. Ese es el libro que vamos a regalar, que le vamos a llegar a las personas directamente hasta su hogar, a su dirección, a partir de una pregunta pues a la hora, ya son 8:20, si quieres darla ya o entramos en la materia de las cifras oficiales, Vladimir. Perdón, es la costumbre de apagar el micrófono. Sí, Si quieres, hacemos... Una pregunta. Ya están todos No, nuestros principales seguidores. Ya está, por ejemplo, también saludamos a Esdras Jonathan, que nos sigue. saludos, Un Edras. saludo que siempre está siguiéndonos. Ya está la gente interesada en el tema. Si quieres lo lanzamos y si quieres lo escribimos y lo vamos posteando y al final del programa quien haya contestado o como tú consideres. No Va hay a ser, va a ser una, va a ser ningún. va a ser una pregunta sencilla para aquellos que han tomado anotaciones, porque la repetimos los primeros cuatro programas. Entonces, aquí el chiste es el primero que responda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son Ahí las... en los comentarios, ¿no? Sí, aquí esto es público, rápido, rápido. El primero que responda. ¿Cuáles son las 8 dimensiones con las que se mide la pobreza en México? ¿Cuáles son las 8 dimensiones con que se mide la pobreza en Así México? es, acuérdense, uno era del aspecto económico, otras tenía que ver con cuestión social, ya les di una, y había 6 de por medio que hablaban de carencias sociales. Entonces, Excelente. Pues, mientras nos responden eso, les ¿cuáles voy a son las decirlo, dime, 8 variables o 8 oh, indicadores que se usan para medir la pobreza en México. de acuerdo, de acuerdo. Quiero poner la pantalla del Del libro. No, del hombre, libro, se sí, los para que. platico yo, hombre, es uno de mis favoritos. Daron Acemoglu y James A. Robinson. Es un excelente libro. Y habla sobre, hay una corriente teórica que habla sobre el institucionalismo. Uno de los que ha escrito mucho sobre esto se llama Douglas North. ¿Qué es lo que dice Douglas North? Que las instituciones son las reglas que las sociedades se ponen para la convivencia, ¿no? Entonces, las instituciones las podemos medir en leyes, en costumbres, en prácticas, pero aquí a lo que se refiere es, hacen una narrativa y van comparando diferentes países, diferentes momentos, para demostrar qué es lo que, para probar una tesis, es qué es lo que hace que un país fracase y otro no. Y ellos lo que dicen es que
cuando los países desarrollan instituciones políticamente inclusivas e instituciones económicamente inclusivas, es cuando los países tienen más posibilidades de desarrollarse. Cuando los países desarrollan instituciones políticamente exclusivas e instituciones económicamente excluyentes, es cuando generan las condiciones para fracasar. Un ejemplo muy sencillo de esta tesis, ellos la ponen de esta manera. Hacen sobre unas islas del Caribe, hablan sobre algunos imperios o reinos en África, pero es básicamente esto, dicen, a ver, cuando tú tienes, es decir, en aquellos países donde el poder, donde la política no es incluyente, donde no hay posibilidad de participaciones, son países que suelen tener muchísima injerencia en los temas económicos. Por eso se vuelve muy importante acceder al poder político, porque desde el poder político puedes generar poder económico, y eso no quiere decir que generes desarrollo social. Cuando tú desarrollas en una democracia, que es un tema es inclusivo, que hay competencia, eso abre el abanico a que haya instituciones económicas de competencia, de libre mercado. En alguna ocasión, platicando con Macario Schettino, que fue maestro mío en la maestría y después se convirtió en un buen amigo, le preguntaba yo sobre este libro. Le decía, oye, Macario, ¿cómo ves la teoría de Daron Acemoglu y James A. Robinson? Y él me decía, no estoy muy seguro de que las instituciones sean tan elásticas. Él es economista, entonces lo ve en esos términos, ¿no? Es decir, que a lo que él se refiere es que no estaba tan seguro que las instituciones sean suficientes para explicar una situación de fracaso o éxito de un país. Depende qué tan elástico sea, decía él. Y él después escribió un libro que se llamó El fin de la confusión, donde aborda estos temas de las instituciones. Las instituciones son tan importantes, han generado una corriente de estudio. Mi tesis doctoral, de hecho, tiene mucho que ver con este tema, con el desarrollo de las instituciones. Es decir, por ejemplo, la Presidencia de la República es una institución, ¿no? Una secretaría es una institución. El abuelo es una institución en casa. Entonces, es decir, ¿cuánto llegan a pesar las instituciones? Entonces, muy buen libro. Bueno, déjame decirte que Marcos Gómez fue el primero que lo puso en este lugar. 2. Acceso a los servicios de salud. 3. Acceso a la seguridad social. 4. Calidad de los espacios de la vivienda. 5. Acceso a los servicios básicos en la vivienda. 6. Acceso a la alimentación. 7. Y el grado de cohesión social. Y agregó uno más, el grado de accesibilidad a una carretera pavimentada, por ejemplo. Bueno, eso es lo que dice Marcos Perafán. O sea, lo que tú me digas, fue el primero en ponerlo en ese orden, porque Toro Pinto decía, servicios públicos básicos. Iván Villalobos Agud dijo, educación, salud, infraestructura, PIB. Lo fueron poniendo por partes, salvo Marcos Perafán. Y abajo, nuestro fan destacado, Eldras Jonathan, pone ingresos, educación, seguridad social, calidad y acceso a la vivienda, servicios a la vivienda, alimentación y cohesión social. Si no me equivoco, 2, 4, 6, puso 7. Son los que han contestado en el orden, ¿no? O puesto en conjunto. Tú me digas. A ver, ¿cuál fue la que puso Marcos Perafán? Marcos Perafán puso ingreso corriente per cápita, rezago educativo, promedio hogar,
acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, grado de cohesión social, y puso el grado de accesibilidad a una carretera, por ejemplo, ¿no? Una carretera pavimentada. Bueno, lo quiso ejemplificar. Lo explicó en los 8 términos. Bueno, ahí vamos a hacer esto. Y Eldras pone 7. Sí, no, pues no, son 8. Ingresos. Sí, ahí, sí, pues de entrada son 8. A ver, bueno, entonces, aquí nuestra audiencia va a ser la que otorgue el premio. Yo les voy a decir cuáles son, y dependiendo, nosotros, porque somos gente que está tratando de generar otro tipo de pensamiento, todos los que estamos en este foro estamos atendiendo un tema de la pobreza. Entonces, a ver, ustedes van a decir quién fue el que ganó. El primer criterio es que haya sido el primero en contestar. 2, que lo haya contestado bien. Si fuiste el primero, pero no lo contestaste bien, entonces el segundo que lo hizo más rápido y haya contestado bien, pues ese habrá ganado, ¿no? Entonces, bueno, son 8, acuérdense bien. Uno es el tema, es a través del ingreso per cápita, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, son 2 que se parecen, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. Esos 8 son las variables que usa el método para medir la pobreza en México. Son las variables que se utilizan. Me dicen que no entraron a todas las clases. En fin. Ok. Javier, buen día, dice que apoya la postura de libros para todos. Yo también me encantaría. Sí, libros para todos. No, vamos a tener que elegir. Entonces, bueno, parece que me quedé yo solito. A ver, ¿qué está pasando? Bueno, mientras se conecta nuestro anfitrión, Miguel Ballinas, yo les diría que este libro de Daron Acemoglu y James Robinson es uno de los libros emblemáticos que trata el tema de las instituciones, que aborda el tema de la pobreza de una manera singular. Hay un pasaje muy interesante cuando compara 2 ciudades fronterizas, una de Estados Unidos y una de México. Y es un estudio interesante porque nos lleva a decir cómo México, siendo un país con mayor tiempo, nosotros fue cuando se funda la Nueva España y desde cuando se fundan los Estados Unidos de Norteamérica, o las 13 colonias, y va explicando cómo se van desarrollando cada una de las diferentes naciones, y va dando los argumentos que sustentan la tesis principal de este libro de qué es lo que hace que un país tenga éxito y qué país fracase. Bueno, entonces, déjenme ver qué onda con Miguel Ballinas. Este está muy curioso. A ver, ¿qué pasó con Miguel? A ver. Bueno, mientras, a ver, voy a ver quién es el que, quién fue el que, a ver, ingreso corriente per cápita, rezago educativo. Yo creo que está entre Carlos Alberto Ríos Calderón y Marcos Perafán. Ahí va a estar el tema. Y pues si no nos ponemos de acuerdo, pues que haya los 2 ganadores, porque en efecto, es el tema de la Ley General de Desarrollo Social, establece
lo llama como ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad de espacios de la vivienda entonces, grado de cohesión social. Y los que es... ¿Qué pasó con Miguel? ¿Alguien sabe? Échenme un mensaje. A ver, con nuestro anfitrión. Bueno, ya podremos platicar que en algún momento de día 1 secuestraron al anfitrión. A ver, ¿qué onda con Miguel Ballinas? Ah, está de regreso ya, aparece, finalmente. Miguel Ballinas. ¿Ya estás, mi querido Miguel? Miguel, probando, 1, 2, 3. ¿Qué pasó, Miguel? Te extrañamos por aquí, bienvenido. Discúlpame, fui a dar una vuelta aquí al cañón del sumidero y revisé. Es la mejor tecnología que falla en el peor de los momentos. En fin, me quedé hasta la idea. Ya tenemos, creo que tenemos 2 ganadores, ya, te perdiste. Excelente. Los 2 ganadores son Marcos Perafán y Carlos Alberto Ríos Calderón. Bueno, voy a tener que sacar mi libro también yo para regalar, entonces. Nos contactamos por el inbox, encontramos su dirección y se lo hacemos llegar directamente hasta su domicilio. De acuerdo, pues ya quedó. Maestro Vladimir, y entrando al tema que siempre nos ha convocado, conocimos esta semana que pasó algunas cifras oficiales del sistema bienestar, de la coordinación de programas federales en Chiapas, la que encabeza el ingeniero José Antonio Aguilar Castillejos. Información oficial, información de ellos, que habla de un universo de beneficiarios de los diferentes programas sobre las 600,000 personas. 300 de uno, 200 del otro. Bueno, el gran cuerpo de atención en Chiapas con la asistencia del gobierno federal en becas, en ayuda alimentaria, en pensiones. Tandas del bienestar está un poco vinculado a ellos, pero no necesariamente como un programa de bienestar, sino más bien de Secretaría de Economía. Ese gran universo, 600,000 personas, sobre un mundo, sobre una población chapaneca de más de 5 millones y tanto. Hoy también conocimos, maestro Vladimir, una conferencia virtual con la Coparmex, diciendo que el informe les pareció una decepción, pues una mañanera más. Y mencionaban los empresarios chapanecos algunas de las fortalezas que tenemos en el caso de nuestro estado. Y por supuesto, ellos dijeron políticas públicas para la atención a uno de los temas prioritarios, que es la pobreza. Ellos también hablan de la generación económica, el empleo, la atracción de la inversión, todos esos componentes. La pobreza presente también. Y el sector empresarial pugnando, martillando esa parte que la 4T pues simple y sencillamente está en su lógica, en su mecánica, en su dinámica. Nosotros lo vamos a hacer así, sin condicionamiento, sin intermediarios, directamente a las familias. Pero bueno, 600,000 sobre 5 millones es prácticamente, y no digo que los 5 millones necesitemos asistencia social del gobierno, pero sigue siendo muy poco. Aún así vayamos delimitando los campos, ¿no? Aún vayamos tomando las propias estadísticas del Coneval. Y ahorita las buscamos.
Claro, pues yo lo que te diría es que puedo entender la postura de Coparmex. Lo que no, con lo que sí difiero de ellos es que en 40 minutos pues no puedes dar un informe completo. Digo, hay que poner las cosas en su justa dimensión y que no se entienda esto como una defensa del Ejecutivo, no, que se entienda como un principio básico para hacer un análisis serio. Es decir, lo que se escuchó hoy en la mañana es parte del discurso, lo que yo les decía, la agenda pública del gobierno en turno, ¿no? Y ellos van a insistir en lo propio. Pero de ahí a que sea decepcionante y demás se vuelve muy relativo, porque no podemos emitir un juicio de valor cuando, les digo, de verdad, a menos que hayan creado un equipo Coparmex de, no sé qué les puede gustar, 50 personas, para revisar rápidamente 1296 páginas, podría yo conceder, darle un calificativo de este tipo a un informe, ¿no? Entonces, habrá que valorarlo con tiempo y lo que no se le puede regatear es eso, el tema de que ha apostado al tema de los pobres. Si va a salir o no, eso es un tema que veremos más adelante, ¿no? Te quiero compartir espero que vean mi lámina, datos estadísticos que compartió la propia. ¿Sí lo miran? ¿Sí lo alcanzan a ver? Perdón, ya no Sí, quiero. sí, sí. Nada más para hacerte referencia, maestro. La tasa de crecimiento económico negativa en los últimos 25 años. Informalidad, más del 70% de la población económicamente activa. Pobreza laboral de 68.40%. Desigualdad laboral del 0.476. No sé cómo sea la medición ahí. Analfabetismo del 21.3% de la población. Un primer lugar a nivel nacional. Chiapas ocupa el primer lugar, ahí está, nacional de pobreza, en al menos una década. Durante el año 2019 se registró que 46.7% de los habitantes se encuentran en pobreza moderada y el 29.7% en pobreza extrema, de acuerdo precisamente al Coneval, ¿no? Bueno, mira, los puntos, ay, perdón, ¿quieres ponerla otra vez para que la platiquemos? Sí, Si claro, claro. quieres, mira, Sí, claro. Ahí se mira, ahí, ¿verdad? sí, a ver, la tasa de crecimiento económico negativo en los últimos 25 años, no sé si se refiere al país o si se No, refiere no, a no. A Chiapas, Chiapas, ¿no? a Chiapas. Esa es concretamente una estadística para el Ok, caso de Chiapas. imagínate, eso te habla de que la política, miren, sacar a los pobres de la pobreza no es, voy a conectar sigo platicando, voy a conectar mi computadora que se está quedando sin batería. Sacar a Sí, los sí, sí. pobres de la pobreza no pasa única y exclusivamente por el desarrollo de eh, programas sociales. No, tiene que ser algo que vaya más allá. Tiene que haber desarrollo económico, porque si no hay desarrollo, si no hay crecimiento económico, pues no hay desarrollo, entonces la distribución de la riqueza pues no existe porque no hay riqueza que se tenga que distribuir. Eso es un principio básico. Dos, la informalidad, más del 70% de la población económicamente activa. Ahí es una frase, es una oración que está escondiendo algo. Y es que durante muchos años la informalidad pues ha sido también parte de que se reduce los márgenes de ganancia en el empresariado y eso inhibe el tener más empleados. Hay empresas que toman las decisiones de incluso pagar el IMSS lo más bajo posible para que tengan más rentabilidad, para que sus ingresos sean medidos de mejor manera. Esto no quiere decir que las empresas sean malas, sino que están actuando económicamente de manera racional, como lo dicen los principios de economía. Y sí, México, acuérdense, yo les platicaba que después de los 80s y las medidas que tuvo que tomar el gobierno federal en esos años, si algo fue que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional obligaron al adelgazamiento del gobierno, la inflación subió, por lo tanto el poder adquisitivo de los salarios disminuyó, eso hizo que la gente tuviera que salir a buscar ingresos complementarios de otra manera.
¿no? De hecho, en esos son los años donde hubo una mayor migración a los Estados Unidos. La pobreza laboral de 68.40% y la desigualdad laboral del punto 476. El punto 3 yo creo que es una respuesta que deberían de dar más los empresarios que el gobierno, ¿no? Porque laboral yo creo que es un tema más de contrato privado entre empresa y trabajador, porque sería público entre quien trabaja para una empresa pública o para el Estado, sea en el nivel local, municipal o federal. Analfabetismo del 21.3%. Bueno, cuando hemos estado aquí en las reuniones hemos visto los cuadros de cada uno de ellos y no hay nada que nos sorprenda en eso, ¿no? Y Chiapas ocupó el primer lugar nacional en pobreza. Acuérdense, de 2008-2018 solamente se avanzó en 0.6% en reducir la pobreza. Solo que aquí tiene mal un dato, es que dice, no es en el 2019. En el 2019 se publica el registro de 2018. Es lo único, ¿no? Entonces, pero de ahí en fuera, pues bueno, son datos que hemos visto aquí. No. Y interesantes, que bueno que Coparmex los ponga. Y esto es precisamente algo de lo que hemos platicado. Coparmex está haciendo lo suyo, si está poniendo el tema de la pobreza de una manera, siguiendo su agenda. Entonces la ciudadanía debe de hacer lo propio, poniendo este tema en boca de los candidatos que busquen cargos de elección popular el próximo año. De acuerdo, que ese siempre ha sido el objetivo de discutir esos temas, de que el tema de la pobreza vaya al centro de la política y que frente al 2021, bueno, pues estamos hablando del tema que importa, que es la pobreza. Déjame leerte algunas estadísticas del concepto bienestar, del esquema bienestar de la delegación en Chiapas, de los programas estos federalizados. Nada más en el tema, por ejemplo, déjame irme directamente al... El impacto de los programas en Chiapas. No se refiere concretamente a uno, pero estamos hablando de todos, los explica. 416,680 familias. Es decir, 3,333 millones de pesos. Supongo yo que en lo que va del año, supongo yo que en la contabilidad que llevan hasta el momento, ¿no? Lo cual se me hace bastante. Por aquí hay un dato, si me dejas tantito moverle a la lámina. Mira, datos duros de la economía en Chiapas. Esto lo presenta Coparmex hoy por la mañana. Dice, en el sexenio anterior llegaron a Chiapas 477,700 millones de pesos. En lo que va de la administración del doctor Rutilio Escandón, se tiene un presupuesto actual más o menos 186,968 millones de pesos. Evidentemente no concreta cuánto al tema de pobreza, ¿no? Pero ellos, Coparmex dice, se invierte en Chiapas mucho con nula eficacia y con nula eficiencia, ¿no? En materia de obras públicas, del 2007 al 2012, que ahí nos salimos un poquito del tema, ¿va? 18,744 millones, y del 2013 al 2018, el periodo de Manuel Velasco, 17,509 millones de pesos. Del año pasado a 3,886 millones de pesos. Y con relación al presupuesto total, solo se han invertido un 2,7%. Digo que son datos de obra pública, que es también un interés del empresariado, pero creo que podemos coincidir en que la inversión es suficiente, al menos debería reflejarse en las estadísticas conocidas del combate, la atención a la pobreza, ¿no? Chiapas ha sido uno de los estados que durante muchos años estaba entre los primeros 10, en las primeras 10 entidades que más presupuesto, más recursos recibían de la federación. Hubo un tiempo que estuvo entre los primeros 5 y se mantuvo, creo que en 3 años, siendo el tercer estado que recibían mayores recursos.
El tema de aquí no se precisa lo que tiene que ver con el ramo 20, que tiene que ver con desarrollo social. Y ahí los números cambiarían, ¿no? Porque las responsabilidades de un gobierno son de diferentes maneras. Pero aquí lo cierto, que lo que está señalando Coparmex, sí es muy bueno, es algo en lo que todos debemos siempre fijarnos. Es decir, ¿qué es lo que nos están proponiendo y cuáles son los grandes problemas que según los gobiernos nos dicen que debemos enfrentar? Entonces, si los gobiernos nos dicen que la pobreza que primero los pobres, por ejemplo, entonces tendríamos que revisar el presupuesto de 2019, el presupuesto 2020, el presupuesto para 2021, para ver qué tanto se destinó a la pobreza de manera real, no nominal. Ahora, aquí yo les diría, es como dijo el filósofo Arjona, Dios es verbo, no sustantivo, es decir, la pobreza no puede ser, el combate a la pobreza no puede ser un discurso, tiene que tener acciones tangibles. Y la pobreza el combate a la pobreza no es única y exclusivamente responsabilidad del gobierno federal. Probablemente en la administración pública, las leyes orgánicas nos digan una cosa, pero el esfuerzo de los gobernantes tiene que ver con lo que decía José Villegas, el estilo personal de gobernar que fue escrito en aquellos tiempos tal vez con una connotación negativa. Si se le viera con una connotación positiva, sería la disposición de los gobernantes realmente de atender este problema con entendimiento y no con una ignorancia a veces supina, ¿no? Confundir problemas de ingobernabilidad, confundir problemas motivados por la pobreza con ingobernabilidad es lo que ha hecho que estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca se mantengan en estas condiciones. Mira, dentro del concepto, y te sigo leyendo estos datos que nos encontramos del programa Bienestar, nada más en las becas Benito Juárez, las becas universales Benito Juárez, para el caso de Chiapas, 196,849 estudiantes beneficiados en el sistema de becas, que bueno, comprende varios sectores, primaria, incluso secundaria, ¿no? Prepa. Estos 196,000 estudiantes, 196,849, representan en la contabilidad 1,575 millones de pesos invertidos a través de ese esquema directamente a este sector poblacional, a las becas Benito Juárez, que está Bienestar para las Familias, programa de becas, Beca Universal Benito Juárez para educación media superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro, que es la beca universitaria, y las becas Elisa Acuña, ¿no? Que es de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, como los componentes que hacen estas cifras. 196,000, casi 200,000 estudiantes, 1,575 millones de pesos hasta el momento. Y si me permites, también aquí en el más conocido, Jóvenes Escribiendo el Futuro. 17,300 jóvenes, una representación más o menos de 415 millones de pesos. Son las cifras que nos encontramos en esta semana, a propósito de que estábamos hablando de la forma en cómo estaban atendiendo el tema de la pobreza, cómo el esquema bienestar estaba incidiendo en la realidad de Chiapas. Y volviendo al tema, no modificando en gran cosa y en gran sustancia, lo sabremos ahora que conozcamos las cifras ya de estos primeros 2 años de gestión de la 4T. Mira, con esos datos que me acabas de citar, ahorita rapidito, en números generales te diría que estos programas solamente están atendiendo aproximadamente al 12% de la población en Chiapas. Entonces, yo creo que el grado de exigencia para el gobierno del estado y para el gobierno federal se está quedando muy corta. Te voy a decir por qué. Hemos hablado que al 2018 76.4% de los chiapanecos vivían en condiciones de pobreza. Y aquí estás hablando que estás tratando de impactar
solamente en el 12%, quiere decir que nos sigue sobrando, que nos sigue faltando población para beneficiar, ¿no? Entonces, aproximadamente 64% de la población, si estos fueron los únicos números, no está recibiendo apoyos. Pero ahí no se menciona el tema de Sembrando Vida y demás, ¿o sí? Sí, Ahí no, viene no, hasta Sembrando, los temas que ¿no? encontramos ahora fueron nada más de las becas, del sistema de becas, ¿no? También hay unos componentes de ayuda alimentaria, el Sembrando Vida, que es otro de los programas insignia. Vamos a encontrarlo en esta semana, maestro, para seguir discutiendo. No dejan de ser, respecto de la realidad, pues muy cortos en cobertura y se podrá hablar de cifras suficientemente altas, pero habría que, hoy decían los empresarios de Coparmex, si no se mide, no se puede mejorar. Maestro, si me permites, dice Iván Villalobos Agus. Punto 1. ¿Por qué en Chiapas tenemos un crecimiento negativo? Y ello se refiere, supongo yo, al tema económico, al crecimiento económico negativo de los últimos 25 años que mencionaba Coparmex, por ejemplo, ¿no? Dice Iván Villalobos Agus. Dale pescado a un pobre y comerá. Un día, enséñale a pescar y comerá toda su vida. Esa gran referencia. Dice Carla Antonio Correa. Buenas noches. Mi pregunta es, si bien Chiapas ha vivido una prolongada pobreza y por años se han entregado apoyos para reducir este tema, la pobreza, a ver, espérame, ¿cómo observamos en las cifras? La inversión no se refleja en la atención a la pobreza. El actual gobierno ha dejado en claro el fracaso del modelo neoliberal, el cual prometía empleo y prosperidad y nos ha mencionado la estrategia de avanzar con una base de economía moral. Mi pregunta es a lo que ha dicho el doctor Vladimir, que mencionó, de la necesidad de que ahora las empresas sean quienes den más. ¿Cuál sería la estrategia de la economía moral para incentivar la inversión de las empresas y sobre todo el compromiso de llevar a la formalidad el empleo con todas las prestaciones laborales? Carla Antonio Correa, ¿no? Bueno, y como me caí de la transmisión, perdí algunas otras referencias, maestro. Pero bueno, es lo que mencionaba ahorita Iván Villalobos Agús y lo que decía también Carla Antonio Correa. Ok. Tengo los micrófonos abiertos, ¿verdad? Un segundito. Sí te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Voy a retomar, aprovechando también, maestro, aquí, para empezar a contactar al ganador del libro, porque quedé a media conversación y es importante. Y saludos para Esdras Jonathan, que ya felicitó al ganador y que también por ahí nos iba a hacer una serie de preguntas. Nos invita Esdras Jonathan, maestro Vladimir, que podamos participar en una especie también de ejercicio periodístico que él hará respecto de la pobreza y algo más de análisis en un canal que está próximo a lanzar y al cual desde aquí le mandamos muchas felicitaciones y los mejores deseos para que... Y por supuesto, abiertas las puertas de día uno también para que podamos compartir ese ejercicio. Llegó una pregunta de Javier Rosas Landa. ¿Cuál es su propuesta para mejorar el acceso a la tierra de los trabajadores y las trabajadoras rurales más pobres? Wow. Maestro Vladimir. Ahora sí que, bueno, a ver, si vamos yo te pediría por cuestiones de tiempo, si podemos, hay una que habla sobre la economía moral. Miren, les diría lo siguiente, uno de los grandes problemas que ha tenido México y que siguen teniéndose hasta el día de hoy son los remanentes. No voy a hablar del neoliberalismo como malos, ¿no? Sino como el neoliberalismo en su aspecto económico, que es lo que promovía. El neoliberalismo hablaba de que las empresas podían volverse sumamente competitivas, y eso es lo que hicieron en México. En algún momento yo se los comentaba, ¿no? Pero esa competitividad no era por su capacidad cualitativa de producir, sino por la capacidad cuantitativa
de costos, es decir, lo que hacían era reducir los costos de producción a través de, pagaban demasiado bajo a los trabajadores, entonces pues cualquier empresa quería venirse a instalar a México porque sabía que la mano de obra era muy barata. Entonces, para un país con tanta pobreza, era preferible tener 2 pesos a tener 0 pesos. Y eso es algo que las políticas neoliberales fueron demasiado transversales en el desarrollo del empresariado, y la visión que propone Andrés Manuel López Obrador como presidente en este tema de la economía moral, a reserva de estudiarlo a profundidad, pero las partes que he podido leer, es esto donde tiene que haber un equilibrio, ¿no? De hecho, por ejemplo, últimamente está por presentarse una reforma al sistema de pensiones y afores, y hablando con especialistas en el tema, gente que conoce mucho de este tema, me decía que es una de las propuestas que traen el equilibrio, traen el consenso entre empresariado y gobierno, y ese es el tipo de políticas públicas que se requieren. ¿Por qué? Porque tienen algo que son fundamentales y se llama gradualismo, para que una política pública pueda tener mayores o más posibilidades de tener éxito. Deben de ser políticas públicas graduales. No puedes dar saltos cuánticos porque entonces los consensos se rompen muy fácil. Entonces, el gradualismo te permite los equilibrios, el gradualismo te permite los consensos, y la mejor política pública, y esto me acuerdo que una de las tareas en el doctorado me dieron buena calificación, y decía, es que una muy buena política pública es aquella que goza de los consensos. Y se nos fue Miguel Ballinas nuevamente, así es que por esta ocasión me tocará a mí dar las buenas noches a todos ustedes, agradecerles que hayan estado con nosotros en un día, en una noche más en este programa, y díganle a Miguel que ya nos salga a pasear al Cañón del Sumidero, porque nos deja solitos aquí colgados. Entonces, bueno, les agradezco mucho. La próxima semana daré respuesta a las preguntas que se quedaron ahí en el tintero. Les agradezco muchísimo nuevamente. Cuídense mucho. Hasta luego.